Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Diga conmigo, en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Gracias, Señor, por tus palabras. Sigue obrando, manifestándote y moviéndote aquí, Señor. Esta es tu casa, tú habitas aquí, Señor. Haz como tú quieras en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú le des la mano, le tomes la mano a tu hermano que te queda a la par, y tú compartas el tema de esta noche y dile: deja que te transformen. Vamos, repítaselo, dígale: deja que te transformen. Ahora hágase así conmigo, dígaselo a usted mismo. Mencione su nombre y diga: Patricia, deja que te transformen. Porque a veces somos muy buenos declarando palabras sobre otros y profetizando y diciendo lo que otros tienen que hacer. Pero nosotros a veces como que nos resistimos a la transformación o a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Y yo quiero hablar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo, gloria a Dios, con este tema basado en el libro de Jeremías y la palabra que nosotros acabamos de leer. Quiero citar algunas características o principios que se encuentran aquí en este libro de Jeremías a partir del capítulo 18. Pero antes de entrar en sí en la palabra que leímos, yo quiero hablar del término que hace referencia a transformación o del verbo transformar. Y dice que transformar no es más que cambiar una forma o un aspecto de algo o de alguien. También transformar es cambiar una cosa por otra. Y todos los que estamos aquí en un momento determinado o no en un momento determinado, constantemente estamos en un proceso de transformación. De manera per se, ver cómo la vida, ver cómo el sistema, ver cómo la tecnología y todo avanza constantemente, es porque estamos dentro de un proceso continuo de transformación. De hecho, la gente en este tiempo se preocupa mucho por verse bien, porque por ahí dicen que lo que no se exhibe no se vende, o que la primera impresión de las personas hacia nosotros es lo que ellos pueden ver a simple vista. Por eso el hombre ha tratado o trata constantemente de verse bien, de mantener un perfil que le agrade al público o al concepto que ellos están persiguiendo o que nosotros estamos persiguiendo. Porque transformar no es más que adecuar a la manera que yo entiendo que debe de estar algo o debe de estar alguien para que sea reconocido, para que sea aceptado o para que yo de manera personal me pueda sentir bien. Y si yo parara aquí al más pequeño de esta iglesia, quizás sea un niño de 3, de 4 años, ese niño, aunque es un niño, ya ha entrado a un proceso de transformación, porque no es el mismo bebé que era cuando nació. Es una persona totalmente distinta porque constantemente nosotros nos estamos transformando. Si quizás usted
dejó de ver a una persona por 10 años, por 5 años, o está fuera del país, o por cualquier razón que fuere, ya usted dejó de tener conexión con esa persona. En el ambiente que nosotros estamos viviendo y en el siglo XXI, donde la gente quiere todos los días transformar su apariencia, puede ser que si usted no estuvo tan cerca, usted ni siquiera lo reconozca. Usted ni siquiera puede identificar que es esa persona. Porque nosotros, el sistema nos está vendiendo una vida de tanta apariencia que buscamos entrar en competencia con los demás para vernos bien. Y lo lindo de esto, varón, es que la transformación, hay 3 cosas que se necesitan para la transformación. Y eso mayormente ocurre con las mujeres. Las mujeres hoy tú la ves con el pelo negro, mañana dice no me siento bien, lo quiero rubio, quiero ser rubia. Y tú la ves mañana que es rubia y dice yo no quiero estar rubia, yo quiero trenza. Y de repente hoy tú me viste con el pelo así y mañana si me ve en la plaza tal vez yo lo tenga por ahí, como que se parece a la predicadora que fue a la iglesia, pero como que veo algo diferente en ella. Es que ella se cansó, o es que ella entiende que lo que ella necesita tiene que complacer al sistema, tiene que verse mejor, tiene que ponerse cosas para ser aceptada, para ser recibida. Porque cuando hay una falta de identidad en el hombre, él trata de hacer por fuera lo que no ha conseguido desde dentro. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Y lo lindo de esto es que es muy fácil transformarse por fuera. Porque para yo transformarme por fuera, yo necesito decisión. Diga conmigo decisión, tiempo y dinero. ¿Cómo así? Yo digo, hoy voy para el salón. Yo siento a Dios fuerte aquí. Hoy voy para el salón y digo, yo no voy a salir. Así son las mujeres. Hoy yo no salgo. Mi esposo, los muchachos que se ubiquen, que hoy yo no salgo hasta que yo no vea el cambio que yo quiero. Usted tomó la decisión, usted tiene que invertir dinero, pero usted tiene que gastar un tiempo para estar ahí, para salir como usted quiere salir del salón. Y usted invierte su tiempo, gasta dinero y se decide para usted verse mejor. No digo que está mal eso. Cuando usted quiere una transformación intelectual, usted también tiene que hacer las 3 cosas. La gente se transforma intelectualmente porque dice, yo tengo que ponerme a la vanguardia, yo tengo que ir a la escuela, yo tengo que ir a la universidad, yo tengo que hacerme un abogado, un licenciado en cualquier área, un arquitecto, lo que sea, lo que a usted le guste. Y usted invierte dinero, tiempo y se decide, mala noche y hace de todo. Y muchas veces usted quiere ese título para estrujárselo en la cara a alguien que le dijo que usted no era nadie. Porque a veces no es lo que se hace, sino la intención con la que yo lo hago. Y todo esto está bien. Usted puede tener una transformación física, usted puede tener una transformación intelectual, usted puede tener una transformación en su cuerpo. Pero en estos asuntos de Dios, en el mundo espiritual, cuando tú vas a entrar en lo que tiene que ver con tu propósito, no está conectado con lo físico. La gente gasta dinero para verse mejor físicamente. La gente gasta dinero para tener conocimiento que es efímero, pero la gente no gasta tiempo para transformarse de dentro hacia afuera. ¿Sabe por qué, varón? Dígame por qué, sierva. Porque la transformación física se consigue con dinero. Es más, hay gente que no estudia nada y se hace pana de lo que están pegados y le dan el título. Hasta paga para que le hagan la tarea. La transformación física se consigue con cuñas, varón. La transformación física se consigue porque tú tienes dinero. Pero la del espíritu se consigue únicamente con algo que se llama proceso. Bajo la alabanza. Porque la transformación espiritual no tiene que ver nada con lo que yo parezco por fuera muchas veces. La transformación espiritual tiene que ver con un impacto
desde adentro hacia afuera. Oiga lo que dice. El término transformación hace referencia a la acción o el proceso. Diga conmigo, proceso. Y esa es la parte bonita. Mire, yo tengo problema con algunos ministerios de este tiempo, porque nosotros estamos vendiendo a un Jesús o a un Cristo que anda mendigándole a la gente, o que anda dando regalitos de Navidad para que la gente lo acepte. Y nosotros decimos: ven, que el Señor te quiere salvar, el Señor te va a llevar a las naciones, el Señor va a hacer cosas grandes contigo, el Señor te va a usar. Y todo eso está bien y es verdad. Pero el Señor me ha dado a entender algo, y cuando leo la palabra me doy cuenta que Jesús, cuando le hablaba al que lo necesitaba, le hablaba primero de lo que Dios quería hacer en ellos y después de lo que Dios iba a hacer con ellos. ¿Usted me está entendiendo? A la hora de nosotros hablar de Jesús, tenemos que hacerle entender a la gente que Él te está llamando no simplemente por lo que quiere hacer contigo, sino lo que quiere hacer en ti. Porque antes de Dios llevarte a impactar a otro, tú tienes que ser confrontado, tú tienes que ser impactado, tú tienes que ser transformado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no soy de los predicadores que te va a decir: cuando tú llegues a tu casa todo va a estar bien, cuando tú llegues a tu casa el problema se te resolvió hoy. No, yo vine a decirte que Dios va a estar contigo en medio del problema, y que si tú dejas que Él te transforme en el tiempo señalado, verás la mano de Dios obrar a tu favor. Que tenemos mucha gente frustrada porque dijo: el profeta me dijo que cuando yo llegara las cosas iban a estar bien, pero cuando yo llegué a mi casa, sierva, las cosas estaban peor. Pero cuando yo llegué a mi casa, porque el proceso no te suelta cuando yo te profetizo. El proceso te suelta cuando ya en el mundo espiritual se identificó que tú estás listo, que tú superaste, que tú estás alineado para ir a lo próximo que Dios tiene para ti. Entonces dice que la transformación es un proceso que modifica, altera o cambia algo y lo vuelve a su identidad. Entonces hay un problema de transformación para la gente que dice: yo estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo levanto mis manos, si el pastor quiere yo sirvo, pero yo soy así. Si quiere yo estoy adelante, pero yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: deja que te transforme. Usted no ve esa gente que te dice: él es muy bueno, ella es muy buena, hasta que abre la boca. ¿Alguien puede adorar a Dios? Así es que aunque nosotros tratemos de transformarnos por fuera, vernos mejor por fuera, aunque nosotros tratemos de amueblar nuestro intelecto de informaciones actualizadas, si no está mal, está bien, eso no es suficiente para nosotros cargar el propósito de Dios. Nosotros necesitamos como iglesia entrar en ese proceso de transformación. Y no solamente entrar, no decir yo estoy aquí, sino dejar que ese proceso se haga materia vigente en nosotros. Es como tú llegar aquí a la iglesia y tú decir: ¿cuántos están listos para el liderazgo? ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios va a hacer aquí? ¿Cuántos quieren ser parte de la manifestación? Y todo el mundo dice: sí, yo quiero. Pero cuando le empiezan a dar instrucciones, nos damos cuenta que muchas veces el corazón, el carácter no está alineado para la posición. Y para que eso se dé, necesitamos entrar en un proceso de transformación. Así es que Dios le habla a Jeremías en el capítulo 18 de Jeremías
y le dice algunas cosas a Jeremías. Y cuando usted empieza a leer, dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: sube y ve a casa del alfarero, y cuando tú estés allá, yo te voy a hacer escuchar mis palabras. Dios le dice a Jeremías: levántate. ¿Qué Dios le dice? Levántate. Y cuando tú te levantes, vete a casa del alfarero, y luego que estés allá, yo te voy a hacer escuchar mis palabras. ¿Por qué Dios tiene que mandar a Jeremías a casa del alfarero si Dios es un Dios omnisapiente, omnipresente, y donde quiera que Él le hablara a Jeremías, Jeremías podía entender lo que Él le estaba diciendo? El problema aquí es que usted y yo no ponemos las condiciones de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Él es que sabe cómo lo va a hacer. Lo otro es que Dios muchas veces tiene que sacarnos del lugar de comodidad y llevarnos al lugar que Él entiende que usted y yo debemos de sacudirnos para que escuchemos su voz. Porque los holgazanes, aquellos que no reproducen, aquellos que no hacen nada, no califican muchas veces para escuchar la voz de Dios. Le dice: vete a casa del alfarero, y cuando tú estés allá, yo te voy a hacer escuchar mis palabras. Hay 4 cosas, 4 herramientas o instrumentos que utiliza aquí esta historia bíblica. Número 1, el alfarero, que representa la persona que hace el barro, representación de Dios aquí. El barro, que es la materia, diga conmigo: yo soy el barro. La rueda, que es el instrumento donde se entra el barro para procesarlo. Y número 4 es el horno, que es el lugar donde se pone el barro ya listo para que termine de hacerse, realizarse y exhibirse. Así es que en este escenario de la palabra de Dios vemos esas 4 cosas que vamos a mencionar en esta noche. Cuando Dios le dice a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero, y cuando estés ahí, yo te voy a hacer escuchar mis palabras. Me llama la atención cuando yo estudio esto y me doy cuenta que Dios no manda a Jeremías por mandarlo ni para impresionarlo. Miren, nosotros tenemos una recua de gente que le gusta o que está en medio de este sistema y ha tomado el ministerio como el lugar de enganche para crear su propia plataforma y su propio nombre. ¿Por qué, predicadora? Porque vemos un grupete de gente que está buscando impresionar. ¿Cómo así, pastor? Buscan impresionar porque ellos se van y buscan un mensaje con 30,000 palabras hebreas, con 50,000 palabras arameas y con tantas cosas. Y cuando llegan aquí, tú ves que la gente empieza: wow, terrible, poderoso, ay, Dios mío, qué profundo. Y tú le preguntas: varón, ¿cómo tuvo el culto hoy? Eso estuvo tremendo. Ese hombre tiene una ciencia, una revelación. ¿Y qué habló? Que yo no entendí, pero Dios estaba ahí. Yo no sé, pero había fuego, Dios se movió. Y yo digo: pero si yo analizo estos predicadores de hoy con el Jesús de la Biblia, me doy cuenta, varón, que Jesús nunca buscó impresionar a nadie. Jesús buscaba edificar. ¿Por qué buscaba edificar? Porque Jesús, si sabía que la gente sabía de plátano, agarraba un plátano para que entendieran el mensaje. Si Jesús sabía que la gente sabía de higuera, agarraron una higuera y empezaba a hablar de la higuera, de los pámpanos, porque Jesús sabía que ellos se iban a conectar con el lenguaje. Jesús no buscaba que dijeran: wow, ese es el Hijo de Dios. No, Él buscaba que la gente dijera: yo no sé quién es este tipo, pero Él habla como quien tiene autoridad. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Hay algo en Él. Y Jesús le dice, y Dios le dice, perdón, a Jeremías: sube a casa del alfarero. ¿Usted sabe por qué? Porque en el antiguo, en el oriente, el arte de la alfarería era un arte muy conocido. Y en el tiempo de Jeremías se utilizaba mucho el arte de hacer el barro. Así es que Dios, llevando a Jeremías a la casa del alfarero para que le traspasara un mensaje al pueblo, Él
lo lleva allí y le hace esta referencia del barro porque sabía que el pueblo iba a entender muy bien lo que Dios quería decirle. El propósito de Dios era que el pueblo pudiera entender lo que Jeremías le quería decir, porque Dios quería reivindicarlo. Porque cuando Dios nos da una palabra, el propósito de Dios, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros actuemos como Israel, que le daba la espalda a Dios en momentos determinados de su vida, en el corazón de Dios, lo primordial es que Dios quiere llamar nuestra atención para que vayamos al arrepentimiento. Así es que Dios le dice esto a Jeremías, y cuando él está allí le dice lo siguiente: él desciende y va a casa del alfarero y está viendo que el alfarero está trabajando sobre la rueda. Y dice que la vasija que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué estaba ocurriendo en la casa del alfarero? Y yo quiero que tú sepas que lo que sucede con el barro depende de la calidad que tenga el barro. Lo que Dios va a hacer en nosotros va a depender de la libertad que nosotros le demos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, el sistema o la religión, como usted lo quiera llamar, nos enseñaron, por ejemplo, los que como yo crecí en la iglesia, nos enseñaron que la santidad era un proceso estático, por lo que yo parecía. Nos enseñaron que la santidad es simplemente por como yo me veo por fuera. Pero cuando tú te vas a la Biblia, tú te das cuenta que la santidad no es un proceso estático, sino que es un proceso continuo en la vida del creyente, que se hace a través de la santificación, que se manifiesta en nosotros dependiendo de la libertad que le demos al Espíritu Santo. Por eso es que usted ve gente que tiene 3 años en la iglesia y tiene la misma conducta, las mismas malas mañas, las mismas malas costumbres, y tú dices, pero viene todos los domingos. Pero es que tal vez es un buen diezmador, tal vez asiste a todas las cosas de la iglesia, pero vino otro que tiene 3 meses en la iglesia, pero tú ves que va avanzando espiritualmente, tú ves que ya está en lugares que se pueden posicionar, porque le ha dado la libertad al Espíritu Santo para que obre en su vida. Eso se llama santificación, un proceso que no depende de los pastores, que no depende de los líderes, un proceso que no depende del que está a tu lado, un proceso que depende de la vida del Espíritu que tú y yo decidamos desarrollar. Así es que muchas veces hay barro que aunque el alfarero quiera desbaratarlo y hacerlo de nuevo, ellos se resisten a la maniobra del alfarero. Ellos se resisten a las estrategias que el alfarero quiere usar para poder hacer lo que quiere hacer con ellos. Porque es que aquí, mi amor, cuando entramos al proceso de transformación, no es como nosotros entendamos, es como el alfarero entiende. Para tú ser transformado aquí, vas a ser expuesto por las cosas que a ti no te gustan, por las cosas que tú no te parecen bien, pero que Dios dice, es lo que yo voy a usar para romperte. Y cuando nos están rompiendo, cuando el barro es tirado al piso, yo no sé si usted ha visto los videos de cuando están haciendo el barro de la manera antigua. El barro lo agarran, lo rompen. Fue la escena que se le mostró a Jeremías. Y cuando rompen el barro debajo, empiezan a pisarlo. Y hay una máquina que empiezan a pulir el barro. Y eso es doloroso. Diga conmigo, doloroso. Cuando el barro lo están transformando, duele. Cuando el barro lo están transformando, hay cosas que no le parecen bien. Cuando el barro lo están transformando, es cuando el barro tiene que recibir boches. Hay llamadas que nunca llegan. Hay gente que te dice, yo voy a estar contigo, yo soy de todo, manito. Y cuando tiran el barro al piso, esa llamada no aparecen. Esa gente te bloquean, esa gente desaparece de tu vida. Y cuando el barro lo están procesando para hacerle una vasija de nuevo, hay gente del contacto que hay que eliminarla, porque es que no encajan con el nuevo diseño de Dios en nosotros. Cuando el barro lo están transformando, hay gente, porque no es el que no te va a doler, es gente que te duele, es gente que sabe que te van a golpear. Por eso dijo el proverbista
Cuando te están transformando y Dios sabe que tú tienes problemas con la ira, pasa lo contrario a lo que tú esperas. Jehová, quítame este jefe que me hace la guerra, porque tú sabes que yo tengo problemas, yo no me puedo quedar callada. Pero la estrategia que Dios usa no es quitártelo. Dios va a permitir que esa sea tu semana más difícil en el trabajo. Porque aquí en el culto del domingo tú te pusiste de rodillas y dijiste: yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo quiero serte fiel. Porque se ve muy bonito cantarlo, pero cuando te toca vivirlo, cuando te toca accionar lo que nosotros declaramos con nuestra boca, entonces si tú eres de lo que no te quedas callado, Dios va a permitir una persona a tu lado que te enchinche. Dios va a permitir una persona a tu lado que te puye, para ver si tú dejas que se manifieste la obra de la carne o tú reproduces en tu vida el fruto del Espíritu. Porque el enemigo te zarandea con lo mismo hasta que él sabe que ya tú tienes la suficiente madurez para resistirlo. Y cuando Dios le dice a Jeremías esto, y él está ahí, dice que la vasija que él vio que el alfarero tenía en la mano se echó a perder. Pero dice la Biblia que el alfarero empezó y la hizo otra vasija mejor. A él le pareció hacerla. Entonces vino palabra al profeta diciendo: no podré hacer yo como este alfarero, oh Israel. Jeremías se dio cuenta que en la reconstrucción de la vasija que estaba dañada, habían partes de la estructura que se habían estropeado, y por eso se le estaba haciendo más difícil al alfarero triturar la vasija para poder hacerla de nuevo. Y por eso él le dice: ustedes creen que así como este alfarero, era la condición de Israel, el cual Dios estaba en un dominicano hablando, estaba cogiendo lucha con ellos, porque ellos se arrepentían y volvían y se viraban en contra de los mandamientos de Dios. Ellos como que se acordaban de la palabra y en otro momento como que se volteaban a lo que Dios le había dicho. De esa misma forma como Jeremías veía al alfarero que estaba cogiendo lucha con el barro, así mismo estaba la condición de Israel delante de Dios. Pero lo interesante fue que a pesar de que esta vasija se resistía, seguía en las manos del alfarero. Porque Dios tiene derecho de hacer con los de Él como a Él le plazca. Y yo decía hace unos días por ahí predicando que yo prefiero coger lucha, yo prefiero llorar, yo prefiero pasar lo que tenga que pasar en obediencia delante de Dios, en las manos de Dios, que yo tener que estar aparentemente bien en las manos de Satanás, porque al final la desobediencia trae consecuencias desastrosas. Por eso yo vine a hablarte a ti. Yo no sé cuál es tu condición, cómo te encuentras, si te estás resistiendo de la mano del alfarero. Deja que te transformen, porque aquí Él te trajo para que tomes la forma que se parece a tu destino, que se parece a tu propósito. Empieza a bloquear todo aquello que quiere limitar la obra del alfarero en ti. Mira, pero yo te estoy viendo que tú estás como muy pegada en esa iglesia. Mira, pero yo te estoy viendo que tú estás como que todo lo tuyo es la iglesia, que actividades, que culto. Usted le tiene que subir los vidrios a esa gente y decirle: estoy en las manos del alfarero, estoy en la casa del alfarero, para que Él me rompa, para que Él me desbarate, para que me desbarate el diablo allá afuera, que me reconstruya Dios aquí adentro, para que el enemigo... ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el alfarero nunca soltó la vasija. Lo primero que yo quiero que tú sepas,
que el alfarero divino nos va a llevar a nosotros en un proceso de transformación para que podamos evolucionar. Porque no hay evolución sin transformación. Si nosotros no somos transicionados como la mariposa, que antes de ser mariposa tiene que ser un gusano, si no pasamos por esa metamorfosis, no vamos a poder evolucionar. Y óigame bien, lo que no evoluciona caduca. Cuando usted se queda enterrado en una misma estación, en una misma dimensión, en un mismo periodo, va a llegar un momento que usted va a caducar. Y yo quiero que tú sepas algo. El alfarero que hizo el barro lo hizo por amor a lo que él estaba fabricando, porque era lo que le sustentaba en ese momento. Pero el alfarero del cielo, que es nuestro Dios, que nos escogió a nosotros siendo barro para hacernos mejor, también nos hace ser transformados por amor. Eso que tú estás atravesando, porque a veces el proceso de transformación nos duele. Y a veces nosotros decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Y será ese el Dios que predica el pastor? ¿Será ese el Dios que hablan en la iglesia? Y yo quiero que tú sepas que sí. Porque por el amor que tú tienes, que Él te tiene, Él está permitiendo que tú pases todo lo que tú estás pasando, para triturar, para sacar de ti todo lo que gobierna tu naturaleza pasada y poder revelar la naturaleza del Hijo de Dios a través de ti. Por eso el apóstol dijo: despójense del viejo hombre que está viciado en ustedes. Usted sabe lo que es un vicio. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, está viciada en nosotros, de manera que hay que tener una determinación muy firme para poder manifestar la nueva naturaleza según Cristo en nosotros. Cuando tú estás en un proceso de transformación, yo quiero que tú sepas que el alfarero lo primero es que está enfocado en la vasija. Diga: Dios está enfocado en mí. Aunque haya mucha gente que no te esté mirando, aunque haya mucha gente que no te reconozca, aunque haya mucha gente que quizás te mire y te ignore, y es como si tú no estuvieras ahí, porque eso pasa en el proceso de transformación. Porque una de las cosas que hace el proceso de transformación es que nos quite el ego, es que nos sume a lo más profundo para que nosotros entendamos que necesitamos menguar para que Él crezca. Pero en medio de todo esto, yo quiero que tú sepas que el alfarero está enfocado en ti, tiene los ojos puestos en ti. Y una de las características del alfarero es que él trabaja en silencio. En ese tiempo donde nadie te aplaude, señores, yo he aprendido a no cuestionar lo que están arriba. Y usted, quiero dejarle este consejo espiritual: nunca cuestione el que está arriba, porque el que hoy recibe aplausos y reconocimiento arriba es porque en un momento de su vida estuvo abajo en el silencio, cuando el alfarero lo estaba trabajando, que nadie lo veía, que lo ignoraban. Por eso, cuando tú ves a alguien arriba, eso te tiene que dar esperanza, gozarte y decir, como Dios lo hizo con él: yo sé que tuvo que pasar un valle de lágrimas, yo sé que tuvo que pasar un valle de olvido, yo sé que tuvo que pasar un valle de menosprecio. Yo voy a estar ahí en algún momento, pero voy a dejar que el alfarero trabaje conmigo en silencio, porque si hay alguien que no le gusta la payola, es a Dios. A él le gusta trabajar para sorprender. Y yo estoy declarando que hay 2 o 3 gente que no sabe de ti, que te está ignorando, que en los próximos días, cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, Jehová lo va a sorprender. Jehová lo va a sorprender. Jehová lo va a sorprender. Óyeme bien, no interrumpas. No interrumpas el silencio de Dios contigo, porque la risa tuya nadie la podrá detener. No interrumpa el momento de silencio, porque cuando venga la fiesta,
nadie la podrá detener. Vemos un David en la Biblia que estuvo el alfarero trabajando con él detrás de las ovejas, porque aclamamos a un David que mató al gigante y que lo pusieron en posición y fue rey. Pero no hablamos muchas veces del David que antes de estar en esa posición fue olvidado, fue ignorado y tuvo que pelear desde atrás con el silencio, mientras ahí el alfarero estaba trabajando con él. Y lo otro que yo quiero que tú sepas es que el alfarero no tiene problemas en ensuciarse las manos. Jeremías podía contemplar al alfarero que una vez más agarraba el barro, lo agarraba y se ensuciaba las manos, y volvía y se ensuciaba las manos con el barro. Él no tiene problema con ensuciarse las manos. Quizás tú que estás aquí que no conoces del Señor, yo le he predicado a personas y me dicen: ay, sierva, yo no sé, yo creo que ni Dios me perdona a mí, porque yo he hecho tantas cosas, han pasado tantas cosas en mi vida, yo estoy tan marcado, o he hecho daño, he hecho tantas cosas que yo creo que ni Dios. Y yo quiero decirte en esta noche que Él no tiene problema con ensuciarse las manos con el barro. No importa lo que haya pasado, no importa dónde tú hayas caído, no importa donde tú te hayas metido, el alfarero es autosuficiente y él no tiene problema en meterse allá y sacarte todo lo sucio. Dice la Biblia que aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, pasarán a ser blanco como la lana. Y si tú que sirves a Dios, dice: predicadora, pero es que yo le sirvo a Dios, pero yo flaqueo, yo fallo, hay tantas cosas con las que yo lucho que usted no sabe, que usted no conoce. Yo quizás me pongo la ropa para venir a la iglesia, pero estoy batallando con cosas. A ti también yo quiero decirte que el alfarero no tiene problema en ensuciarse las manos y otra vez ir hacia donde tú estás, desde tu posición, desde tu condición espiritual, y hacer lo que tiene que hacer contigo. Él no tiene problema, porque por tu causa Él está aquí. Y voy terminando. Yo quiero que tú sepas que el alfarero es creativo. Dile a tu hermano que tienes a la par tuya y dile: tu diseño es exclusivo y no tiene que parecerse al de nadie. Está bien que tú admires personas y que tú digas: wow, cómo Dios lo usa, que Dios hace esto, Dios hace lo otro. Pero yo quiero que tú sepas que el alfarero que tú y yo le servimos, que estamos en las manos de Él, Él es creativo. Y Él tiene la capacidad de agarrar a un tartamudo y usarlo a su manera, como agarra a un letrado que sabe hablar bien y usarlo también a su manera, porque Él no desperdicia barro. Yo quiero que tú sepas que desde tu limitación, desde tu condición, el alfarero también puede hacerlo contigo. Y no tan solo eso, Él es tan creativo que tú no lo puedes encajar en tu mente, no lo puedes encajar en tu raciocinio, no lo puedes encajar en un programa per se, porque Él es tan creativo que cuando tú lo estás esperando por la puerta, Él se mete por la ventana. Y cuando tú lo estás esperando por la ventana, Él permite que hagan una abertura por el techo y se tira por ahí. Cuando tú estás esperando que Él abra por una puerta, Él se mete por otra. Así es que dale libertad a la creatividad de Dios en tu vida, porque Él te va a sorprender como tú no lo estás esperando. ¿Sabes qué? Dice que el alfarero hizo una vasija como mejor Él le pareció hacerla. Y Él termina diciendo: casa de Israel. Y ahora yo te digo en esta noche, iglesia, Ministerio Internacional Caminando con Dios, no podrá hacer Dios contigo como Él ha dicho que va a hacer contigo. No podrá Dios manifestar su voluntad como Él ha dicho que la va a manifestar. Pero ¿sabe una cosa? Es que dice la Biblia que en ese transcurso del escenario que presenció Jeremías
en la casa del alfarero, el alfarero nunca soltó el barro. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que se echa a perder. El mensaje principal de Dios a Jeremías no era todo lo que yo te he dicho en esta noche. Era ver en mano de quién se quebró el barro. ¿Yo puedo romper esto aquí, pastor? El mensaje principal que Dios le estaba dando a Jeremías, escúcheme bien, iglesia, era este. Cuando Jeremías ve eso, si usted se da cuenta, este barro estaba triturado de un lado. Tenía una parte rota, pero estaba casi entero. Así llegaron muchos de ustedes aquí. Así llegaron muchos de ustedes que parecían barro, pero estaban rotos. Pero tenían situaciones de matrimonio, pero tenían situaciones con la familia, pero tenían marcas del pasado, pero tenían situaciones que le golpeaban. Y Dios predestinó que usted llegara a este lugar y subiera por esa escalera, porque aquí había un alfarero dispuesto. Porque aquí había un alfarero dispuesto a hacerte otra vez. Y esto que yo hice aquí, ¿qué va a acontecer cuando se termine el culto? ¿Qué usted va a hacer con eso? Usted lo va a recoger y lo va a botar. ¿Por qué? Porque usted entiende que no sirve. Pero si estuviera aquí sentado, el que hizo eso, si aquí estuviera sentado la casa que fabricó este barro, que era solo una mezcla, cuando no tenía forma, siento a Dios, si estuviera sentado en esta iglesia y ve que usted lo va a botar porque usted no sabe cómo armarlo, él dice: no lo boten, recójanme los pedazos, que como yo soy el dueño de esa compañía, yo sé cómo hacer funcionar el barro, yo sé cómo hacer la mezcla, yo sé en qué instrumento ponerlo, yo sé en qué lugar adecuarlo. Deme los pedazos, que yo lo voy a hacer de nuevo. Yo vengo a hablar. Yo vengo a hablar con gente aquí y a decirte que Dios lo va a hacer contigo con lo que te queda. Nada más, Dios mío. Y cuando el alfarero echa a perder eso y están todos los pedazos como están aquí en el suelo, Jeremías vio cómo él empezó a unir cada cosa y a formar. ¿Sabes por qué? Dios tiene que llevar a Jeremías a la casa del alfarero para que Jeremías se dé cuenta que todo lo que se rompe en la mano, todo lo que se rompe en la casa del dueño, todo lo que se rompe en la casa del alfarero, no se bota, sino que se construye de nuevo. Yo no sé cómo tú te sientes, yo no sé qué ha pasado contigo, yo no sé si hubieron gente que te decepcionaron, yo no sé si la gente que tú esperabas no hizo lo que tú estabas esperando, pero yo vine a decirle a alguien: por cuanto tú te encuentras en la casa del alfarero, aquí hay respuesta para ti, aquí hay respuesta para ti, aquí hay respuesta para ti. Y todo lo que se rompe aquí, Él es capaz de hacerlo de nuevo. Hay predicadores, usted no sabe, Él dice: yo lo puedo hacer de nuevo, yo me puedo meter en tu casa de nuevo, yo puedo manifestarme con tus hijos de nuevo. ¿Cuál es la calidad que tiene
el barro. Yo no sé, no me importa, no me interesa. Yo lo puedo hacer de nuevo. El que no conoce de lo que tú estás hecho, cuando ve que tú te rompes, te saca, te bota. Yo quiero que tú me le des la mano, hombre, a alguien que esté a tu lado y tú le digas lo siguiente: deja de estar llorando por gente que no ha visto tu diseño. Nada más, nada más. Porque todo el que a ti te saca, porque no vio el material del cual tú estás hecho, vio que te rompiste y por eso te ignoró. Yo quiero que tú sepas que aquel que sabe de lo que tú estás hecho no te bota, porque sabe que el Dios que te levantó ayer te va a levantar otra vez. Que el Dios que te llamó todo lo que se rompe en las manos del alfarero, Él sabe cómo hacerlo otra vez. Y hay algunos de ustedes que el Señor lo entró en este proceso de transformación, que el Señor los colocó en este lugar. Y esta casa representa la casa del alfarero. Esta casa representa el lugar donde están trabajando sobre la rueda. Esta casa representa, mire, ustedes tres, vengan, párense ahí. Mire lo que pasa cuando el barro ya es triturado, y pasa lo que pasó aquí. Cuando el barro ya está en el suelo y está siendo machacado, ocurre algo. Es que el alfarero lo agarra, empieza a transformarlo otra vez, y el alfarero lo pone sobre la rueda. Y si usted busca ese instrumento de la rueda, usted se da cuenta que pasa lo siguiente: este es el barro, ella es el barro, y usted es el instrumento de la rueda. Y yo quiero que tú le des vuelta a ella. Dale vuelta, dale vuelta. Mira, ese es el barro. Es una ilustración de lo que pasa. Ese es el barro que ponen sobre la rueda. Y cuando ponen el barro sobre la rueda, le dan muchas puertas para que el barro tenga la contextura que tiene que tener. Y si el barro, óyeme bien, no agarra la contextura, le siguen dando vueltas sobre la rueda, porque eso es lo que determina la firmeza que va a tener el barro. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Esta iglesia no es una iglesia fundamentada en emociones. Esta iglesia será una iglesia fundamentada en el carácter. Será una iglesia fundamentada en los principios de Dios. ¿Qué ocurre cuando le dan vuelta? ¿Qué es lo que ocurre cuando a ti te dan mucha vuelta? Tú te mareas. Y si no hay alguien al lado tuyo, como está la rueda sosteniéndola a ella, ¿qué ocurre? Eso mismo ocurre con el barro. Hay mucha gente que no entiende el proceso de Dios contigo. Hay mucha gente que no entiende lo que Dios está haciendo. Porque yo digo siempre que hay procesos que se disimulan, pero hay procesos que se manifiestan. Hay procesos que aunque tú trates de ocultarlo, se van a dar a notar. Pero hay dos cosas: cuando hay un proceso interno, cuando hay un proceso que si Dios no es que lo revela, la gente no se da cuenta, es porque Dios está trabajando algo dentro de ti. Pero cuando hay un proceso externo, o que Dios permite que se haga público, es porque Dios quiere glorificarse Él. ¿Cómo así? Porque hay gente que va a decir: yo vi que esa mujer vino llorando a la iglesia, pero hoy está de pie todavía. Yo la vi que vino sin comida, habían días que no tenía que comer, pero hoy ella sigue glorificando a Dios. Había días que ella se pasaba semana viniendo con la misma falda. El problema es que lo poderoso del barro no está en la vuelta que recibió, no está en los golpes, no está en el proceso, está en el carácter, está en quien la sustenta, está en quien la sostiene. Y cuando yo como barro estoy sostenida por la roca inconmovible que es Cristo, podrá venir lo que venga y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Dile que
está a tu lado, no me interrumpa, que me están transformando. Y cuando me transformen, seré irreconocible, porque la gloria de Jehová saldrá conmigo, porque la gloria de Jehová. Ya yo me voy. El alfarero se detiene porque hay que determinar algo. Y yo quiero decirte en esta noche que la obra, mira, cuando Dios escoge a alguien, no hay hombre humano que pueda detenerlo cuando le llegue el tiempo. Cuando tú estás señalado por Dios, no hay barreras que puedan detener lo de Dios en ti. No, que fulano, que tal autoridad, que no. Lo único que detiene la obra de Dios, escúchame bien, ellos de manera per se no pueden detener lo que Dios dijo que va a hacer. Pero tú le puedes dar legalidad para que ellos accionen y te detengan. ¿Usted me puede entender lo que le estoy diciendo? Porque a un enfocado es indetenible, pero un desenfocado es presa de su opresor. Y el único que detiene la obra de terminación del barro en manos del alfarero es el mismo barro. Porque el barro tiene que decidirse a echarse a perder en las manos del alfarero. Yo quiero hacerte un reto en esta noche y un llamado de parte de Dios. Tú no viniste aquí por venir aquí, por sentarte en una silla, por decir voy a ir a la iglesia a escuchar todos los sermones muy buenos. Siento la presencia de Dios. Dios usa a mi pastor, Dios usa a los líderes, Dios hace cosas grandes. Tú estás aquí porque hay un designio del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, porque también hay propósito de Dios en ti, sobre ti. Pero antes de que se revele y se manifieste ese propósito, tú necesitas dejarte echar a perder en manos del alfarero. Que así como se rompió el barro, se trituró y saltaron los pedazos, tú quizás vas a saltar, te vas a romper en la mano del Señor. Pero si te rompes en su casa, si te rompes en su presencia, si te rompes aquí, te digo en el nombre de Jesús que tienes la seguridad de que Él te va a volver a armar de nuevo. Cuando el barro es expuesto y es roto, sale de él todo aquello que estaba oculto. Cuando el Señor nos rompe, sale de nosotros todas las impurezas, todas las malezas que impiden la manifestación de Dios en nuestra vida. Cuando el barro es roto, sale la mentira. Cuando el barro es roto, sale el adulterio, sale la fornicación. Cuando el barro es roto, sale el ego. Cuando el barro es roto, sale el doble ánimo. Salen todas estas costumbres que no permiten que la manifestación de Dios pueda entrar en nuestra vida. Así es que cuando Dios te tire al piso, cuando Dios te exponga para transformarte, cuando Dios te esté mudando para hacer algo nuevo de ti, no llores, no te quejes, no busques culpable, agradece, porque hay una limpieza de dentro hacia afuera que Él está haciendo. Y cada vez que te pisan, y cada vez que te maltraten, y cada vez que te trituren, y cada vez que se cumpla en ti lo que dice la Biblia, y yo te voy a hacer entender, como Dios le dijo a Saulo, que le convirtió en Pablo, le dijo: te voy a enseñar cuando es necesario padecer por mi causa. Pero cuando Jesús se iba, Él hizo muchísimas declaraciones a partir del verso 16 del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan. Pero ¿sabe lo que dijo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Te dejo con estos dos principios. Recuerda que Dios
no desecha barro. Él trabaja con lo que queda. Y el segundo y último principio es que Él es experto en hacer algo mejor. Dale la mano a tu hermano que tienes a la par y dile: Él hará algo mejor con tus pedazos. Si lo pones en sus manos, porque Él es el alfarero por excelencia.